el último viaje misionero de Pablo, que fue un viaje a Roma. Y buscábamos y leíamos, ¿verdad?, la semana pasada el capítulo 27 de los Hechos, donde veíamos a Pablo que se montó en esta barca rumbo a Roma como prisionero. No era un viaje normal que él había planificado, donde dijo: voy a ir por aquí, voy a pagar acá, voy a pagar este pasaje, voy a entrar a estas ciudades. Él fue como prisionero a Roma, pero desde antes, y usted viendo el libro de los de Romanos, precisamente en el libro de Romanos, usted nota que él expresa constantemente su deseo de ir a Roma. Él escribe a los romanos mucho antes de llegar a Roma, y en su libro constantemente le está diciendo: quiero llegar allá, voy a llegar allá. Es más, voy a hacer una parada ahí y después voy para España, decía también, porque él quería llegar hasta España, que era lo más lejos que se conocía en aquel tiempo. La pasión que tenía Pablo para ganar almas, tratando de ganar vidas para Cristo. Él quería llegar hasta lo último de la tierra para llevar esta palabra, pero la forma en que él llega a Roma no es de la forma más convencional, la más tradicional, bendito el nombre de Jesús. Y hoy pues vamos a la segunda parte de Camino a Roma, que fue el tema de la semana pasada, de Camino a Roma. Hoy vamos al capítulo 28, vamos a acabar con esta historia, vamos a meter a Pablo allí a Roma. En el capítulo 28, versos 1, 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 6 por ahora. Mantenga su Biblia abierta en Hechos capítulo 28. Vamos ahora a ver los versos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Dios de poder, Dios de gloria. Seguimos aquí, Señor, hablando de esta historia de este hombre maravilloso que tú levantaste a la iglesia primitiva. Te pedimos que a través de este mensaje tú sigas hablando y ministrándonos poderosamente. Que tú sigas, Señor, tocando los corazones, Señor, y hablando lo que tú has seguido hablando a esta casa. Y que en nuestros corazones, Señor, tengamos el convencimiento, Señor, la convicción de que eres tú quien has hablado, de que eres tú quien sigues tocándonos, de que eres tú quien sigues manejando, Señor, los asuntos de esta casa. Habla, Padre, ministranos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Jesús. Cada vez que oigo esta historia me acuerdo de la Malta India. A los que les gusta nos gusta la Malta. Amén. Cuando usted ve en el mapa del mar Mediterráneo, hay una islita llamada Malta, todavía se llama igual, es la misma isla a la que Pablo llegó aquí. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de Pablo cuando salió para Roma en aquella barca? Inmediatamente empezó aquella travesía y vemos que la barca estaba recibiendo vientos contrarios, estaba recibiendo oposición, y el viaje comenzó a dificultarse. El viaje comenzó a tornarse un poco raro, no era según lo planeado. A veces tú planificas algo y las cosas no están saliendo como tú lo estás planificando por las dificultades que te encuentras. La semana pasada, para los que no estuvieron, testificaba yo de una vez que yo quería cambiar una pieza del carro, y yo vi lo que era, no era tan difícil, vi en YouTube cómo era, que se arreglaba, pero de momento veo todo el moho, todo lo viejo que estaba esa área, y lo que debió cogerme como 1 hora me cogió como 4 horas
por las dificultades que empecé a ver, porque pensé que iba a ser muy sencillo, pero hay situaciones en las que tú piensas que vas a hacer las cosas fáciles, pero las cosas se complican. Dile que está a tu lado, a veces las cosas se complican un poco. Se complican un poco. Y Pablo se le complicó el viaje, y ustedes se acordarán que llegó aquel huracán en el Mediterráneo llamado Euroclidón, que empezó a azotar la barca, y ellos ya no podían controlar la barca, ellos se dejaron llevar ya por el viento. En un momento dado, ellos lo que veían era solo el mar, ellos no sabían dónde estaban. Dice que por muchos días no salió el sol, todo el día nublado, el tiempo malo, fue una época donde las lluvias estaban fuertes en esa área, y ellos tuvieron, ¿verdad?, que persignarse, ya habían perdido la esperanza, muchos de ellos. La palabra dice que había 266 personas en ese barco, la mayoría eran prisioneros que estaban siendo transportados a Roma. Pero el ángel de Jehová se les revela a Pablo, y Pablo le dice: no se preocupen, tranquilos, que no pande el cúnico. Todo el mundo tranquilo, quédese quieto, porque el ángel del Señor me ha hablado y me dijo que aunque la barca esta va a perecer, esta barca se va a desbaratar, esta barca no llega a donde vamos, pero nosotros sí vamos a llegar. Y Dios le dice a Pablo que él va a llegar a Roma, sino que todos los que estaban allí, ninguno iba a perecer. Y en la historia vemos más adelante, cuando usted mire el capítulo 27 al final, que la barca siguió siendo azotada, estaban llegando a la costa de esta isla, ellos no sabían dónde estaban, ellos solo llegaron y vieron que encalló en la arena, y la barca empezó a hacerse pedazos. El centurión le dice: todos los que puedan nadar, lleguen nadando, y los que no saben nadar, agarren una tabla, agarren lo que puedan, pero lleguen a la orilla como puedan. Y todos llegaron, porque la promesa de Dios era de que ninguno iba a perecer, porque la presencia de Dios estaba con Pablo, y donde hay una presencia de Dios en un siervo, una sierva de Dios, todos los que están alrededor se benefician. Eso es una bendición poderosa que tú y yo cargamos. Todos a tu alrededor se benefician, sean o no sean salvos, porque a veces lo juzgamos de esta forma: no, pero es que no es salvo, no puede ser bendecido, pero tú eres bendecido. No entendemos a veces esto, pero a veces como Dios opera muchas veces, y la forma en que Dios comienza, ¿verdad?, a manifestar su poder a través de nosotros. No necesariamente tenemos que poner la mano sobre alguien y que se caiga al suelo. Tu sola presencia, ese favor de esa gracia de Dios sobre tu vida, es una bendición para los demás. Y Pablo dijo: no, ninguno va a aparecer. Llegamos al capítulo 28 aquí, donde dice que ellos supieron que la isla se llamaba Malta. Ahora supieron dónde era que estaban, porque no sabían, el barco estaba a la deriva, no sabían dónde estaban. Pero llegaron a esta isla pequeña llamada Malta. Y cuando dicen que llegaron allí, dice que los trataron bien. Los trataron bien, les encendieron un fuego. Acuérdense que este era el invierno. Se acordarán en aquella historia donde Pablo decía: no nos quedemos aquí porque el invierno se acerca, no nos conviene invernar aquí. Estaban en invierno, era una época fría, una época que aparentemente pues había mucha lluvia también en ese momento. Les hicieron ese fuego, dice que a causa de la lluvia que caía y el frío, los empezaron a tratar bien. Y en el verso 3, Pablo dice que llega con unas ramas secas, las echa al fuego, y una culebra. ¿Cuánto le gustan las culebras aquí? ¿A nadie le gustan las culebras? ¿Nadie se atreve a coger una culebra? Yo tampoco. No me gustan. A veces cuando llegan por la casa, a mí las cojo, o si las cojo con una pala, bueno, yo espero que esto no lo digan por ahí. Pero yo no sé si quieren veneno o no, yo no voy a esperar. Pero la característica, ¿verdad?, de la serpiente, la imagen que nos llega es el veneno, la picada, la muerte, el dolor, la agonía que puede pasar por esto. Por eso la gente le tiene miedo. No tiene nada que ver ni con lo que pasó en el Edén, simplemente la realidad de lo que es la serpiente. Y esta víbora sale del fuego, huyendo del fuego. Dice que se le pega en la mano, lo pica, lo que está diciendo, lo picó, lo mordió. Cogió a Pablo, lo mordió en la mano. Y cuando la gente vio eso, la gente de la isla, cuando vieron que esa víbora estaba colgando de su mano, dijeron: verdaderamente que este hombre era malo de verdad. Dice, hay gente, ¿verdad?, que la justicia de la tierra no hace nada, pero la justicia del cielo le llega.
Y ese fue el pensamiento de esta gente. Dijeron, ciertamente este hombre es homicida, es un asesino. Escapó del mal, pero la justicia como quiera no lo deja vivir. Se pudo haber escapado del mal, pero como quiera le llegó la justicia. Ese fue el pensamiento de la gente que vieron la escena en ese momento. Sin embargo, dice que él sacudió la víbora. Cogió la víbora en la mano. Dice que no padeció ningún daño. Tiró la víbora al fuego. Pablo era el venenoso en este momento. Es que hay promesas en la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los apóstoles que tomarían serpientes en sus manos y que qué? Que no les harían daño? No es que te pongas con la serpiente, porque por ahí hay una iglesia, 2 o 3 iglesias por ahí que hacen ese show, la gente cogiendo serpientes y no sé cuál es el propósito, qué es lo que quieren probar, porque eso no es lo que está diciendo Jesús a los discípulos. Está hablando del peligro a lo que tú te vas a enfrentar. Está hablando de que la oposición que tú vas a enfrentar, hay siempre un tropiezo, pero dentro del tropiezo la gracia de Dios está contigo. Esta víbora estaba tal vez puesta por Satanás para que Pablo pereciese, para que Pablo ya terminara su ministerio, pero no era el momento de ser llamado por Dios Pablo. Ese era un momento para Dios glorificarse. Y esta serpiente lo mordió, pero hasta ahí llegó la serpiente, porque la gracia de Dios estaba con Pablo y la palabra que Jesús le decía a los discípulos se estaba cumpliendo en Pablo en ese momento. No le hizo daño. Tomó la serpiente, la tiró al fuego y todo el mundo se quedó mirando. Y yo imagino los que están ahí mirando y comentando. Estoy seguro los que sacaron los celulares ahí para empezar a grabar. Míralo cómo cae. Míralo cómo empieza a brincar en el piso ya mismo. Míralo que ya mismo cae. Pero no sucedió así. Todo el mundo se quedó esperando que se hinchase, que cayese muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho, dice que ningún mal vino sobre él. Y la gente empezó a cambiar su forma de pensar y dijeron, este hombre, esto es un Dios. Aquí hay algo especial. Y aunque el pensamiento de ellos era que era un ser divino, un ser poderoso, de momento tal vez alguien que no es de este planeta, aquí la intención de Dios era otra cosa. Porque Pablo llegó a esta isla que no estaba en su agenda. ¿Cuántos han llegado aquí a un lugar donde su agenda no estaba en su agenda? Hay un día en que tú planificaste una agenda y las cosas salieron al revés de como estaban en la agenda. Y sucedieron cosas que tú no habías planificado para ese día, pero Dios sabía, Dios lo tenía en su agenda. Cuando usted salga de su casa en la mañana, procure que la agenda de Dios sea la que se dé en su vida y no la suya. Aunque usted tenga que ir al trabajo, aunque tenga que ir a la escuela, aunque tenga un compromiso, una cita, usted dirá, esto es lo que está en la agenda para hoy, pero a veces Dios tiene algo diferente y usted tiene que dejarse dar por la agenda del Espíritu para usted en ese día. Amén, amén. La agenda de Pablo era llegar a Roma. Por aquí llegaron a una isla llamada Malta. Y Pablo no era de los que perdía el tiempo. Pablo era de los que aprovechaba el momento. Pablo era de los que aprovechaba la situación. Pablo actuaba rápido. Pablo sabe, yo cargo, yo tengo el Espíritu Santo. Yo cargo, ¿verdad? Un llamado, tengo una indicación, un mandato de parte de Jesús de llevar esta palabra. Y cada vez que Pablo tenía la oportunidad, llevaba la palabra del Señor. Y Dios lo llevó a Malta. No fue como tal vez él hubiera querido llegar de forma normal, pero Dios lo llevó a través de una barca que aunque se hundió, aunque se hizo pedazos aquella barca, pero él llegó al lugar donde Dios quería que llegara. Y por eso tú ves a Pablo en toda esta situación tranquilo. Lo picó la víbora y no importó, como quiera. Él sabía que él tenía un propósito y que Dios le había dicho que él iba a llegar a Roma. Él cargaba con esa palabra. Él se dejaba guiar por esa palabra que Dios le había dicho a él. Bendito el nombre de Jesús. En este momento ahora Pablo llega a Malta. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que cuando nosotros vamos de camino a nuestro destino, Dios te pondrá gente a quien vas a bendecir o te van a bendecir. Amén, amén, amén. A veces te toca ayudar a alguien. A veces les toca que te ayuden a ti. Amén. Pero Dios lo tenía en su plan. Tú no lo vistes, tú no lo planificaste,
pero estaba en el plan de Dios. Y en este momento ahora Pablo llega a un lugar de necesidad. Y muchas veces Dios en nuestro camino a Roma, en el camino hacia nuestro destino, Dios nos va a poner gente en el camino que necesitan una palabra. ¿Cuántas veces, digo, si tú estás viviendo una vida activa en el Evangelio, si esto del evangelismo es un estilo de vida para tu vida, muchas veces vas a tener que darle un consejo a alguien que necesita. Muchas veces vas a tener que dar una palabra a alguien que necesita. No estaba en tu agenda, pero estaba en la agenda de Dios. Y cuando tú estás lleno del Espíritu, ya tú estás preparado. Ya tú estás preparado y ya tú tienes la palabra. Dios te la va a dar en el momento. Bendito Jesús. Eso es lo hermoso de este camino en el que estamos. Dios dijo, tranquilo que yo te voy a dar palabra. Amén, amén, amén. Tranquilo, tú estás yo voy contigo. No tienes que preocuparte lo más mínimo por qué vas a decir o cómo te vas a preparar. A veces queremos preparar. Mira, a veces nosotros, los que estamos predicando, lo que hemos predicado, ¿cuántas veces hemos dicho algo que no estaba en el bosquejo? Y había cosas en el bosquejo que ni las mencionamos. Porque Dios hace como quiere. Amén, amén. Pero si tú estás preparándote, Dios reconoce, se está preparando. No está durmiéndose en las pajas, como decimos allá en Puerto Rico. No se está quedando dormido, se está preparando. Y cuando tú te estás preparando, entonces Dios dice, ok, te voy a dar la gracia. Aunque sea algo diferente a lo que tú preparaste. Pero haz lo que yo diga. Y Dios te va a poner gente en el camino, o que vas a bendecir, o te van a bendecir. Y muchas veces sucede una situación difícil y que Dios usó a alguien para bendecirnos. Dios usó a alguien para trabajar con nuestra vida o para darnos una palabra. A ti alguien no te ha dado una palabra que tú ni la estabas esperando, pero la necesitabas. Te dejó una palabra, te llegó una palabra. Tú no sabías, no pediste por ella, pero la necesitabas. Y Dios, sabiendo tu necesidad, tenía ya en su agenda a alguien en el camino que te iba a traer esa palabra de bendición para su vida. Bendito el nombre de Jesús. En el verso 7, ahora vamos al verso 7 y verso 8. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Del hombre principal de la isla. Yo quiero que tú veas ese detalle. Del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Una de las cosas que más te va a maravillar en este camino, cuando vas de camino a tu destino, es que Dios no solo te pone gente en el camino, te pone gente clave. Te pone gente clave. Pablo experimentaba esto. Si usted se acuerda cuando estudiamos, cuando él fue a Atenas y él fue allá al Areópago, cuando él dijo, yo conozco a ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco. Él reunió a toda esa gente y él empezó a hablar la palabra. No muchos se convirtieron, pero se convirtió gente clave. Y dice uno que se llama Dionisio el Areopagita, o sea, uno de los que pertenecía al consejo de los que estaban en el Areópago. Una persona clave que era creyente de todos esos dioses, pero él recibió a Cristo en su vida como Salvador. Si usted va después al capítulo 18, cuando Pablo está en Corinto, dice que él se ganó a Crispo, uno que se llama Crispo, el líder de la sinagoga que estaba ahí en Corinto. O sea, Pablo, Dios le ponía gente clave en el camino, se la ganaba de alguna forma, para a veces gente clave, Dios te las pone en el camino. Y no es que esta gente clave sea más importante que los demás, o tengan más valor o más importancia delante del Señor, pero a veces es importante tener contactos claves en lugares claves. Amén. Dígame si eso no es cierto. Amén. Amén. Y Pablo vivió el privilegio como creyente, como predicador de la palabra, de que muchos de estos lugares donde él iba, podía tener gente clave que lo podían ayudar, porque no todo el mundo lo podía ayudar. Esta gente podían ayudarlo. En una de sus cartas, él está hablando precisamente al final de Romanos. Lea al final de Romanos, que está leyendo el capítulo 16. Está hablando de un hombre que era tesorero de la ciudad. No tesorero de la iglesia. No era el tesorero de la iglesia cristiana misionera. No era eso.
Está hablando del tesorero de la ciudad, o sea, una persona importante en la ciudad, un puesto importante, es una persona clave que tiene contactos y eran ahora creyentes. Ahora estaban todavía, lo hacía, no porque era creyente dejó de ser el tesorero de la ciudad. Él seguía haciendo el trabajo que le correspondía hacer. Pero era una personaje clave en lugares claves. Y ahora Pablo está reencontrándose con el principal de esa isla, llamado Publio. Y dice que lo trató bien por 3 días, lo hospedaron. Y Publio tenía el papá estaba enfermo en cama, fiebre, disentería, diarrea crónica, el que no lo sabe, la gente hasta se muere de eso, podía hasta morirse de esto, el que le da esto. O sea, tal una persona que está agonizando, tal vez a punto de la muerte, y Dios usa a Pablo en ese momento. Dice, cuando lo vio, oró por él, le impuso las manos y le sanó. Mira cómo dice la palabra, y para que usted entienda lo que tú cargas, lo importante que tú eres aquí en el reino. No dice Dios le sanó, dice que Pablo le sanó. Y sabemos que no fue Pablo, sabemos que fue el poder del Espíritu Santo que actuó en Publio. Pero cuando Jesús le dijo a los discípulos que fueran a las casas, le dijo, sanen enfermos, saquen demonios. Él está diciendo como si ellos lo hicieran. Y el poder que está el Espíritu Santo actúa de tal manera como si nosotros fuéramos quien lo hiciéramos. O sea, Él te está dando la autoridad, te está dando el permiso. Ve, pon la mano, ora por ellos, yo voy a hacer la obra. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí a través de Pablo. Y Él le pone las manos sobre Publio y le sanó. Y usted sabe que esto es solo el comienzo de algo grande que está por suceder en este lugar. Dice el verso 9 y 10. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Campaña evangelística con el apóstol Pablo. Se sanó uno, se regó la noticia sin YouTube y sin nada de esto. Dijeron, a este hombre se estaba muriendo, ahora ha sido sanado por este hombre, que acuérdense que muchos lo consideraban como un Dios. Yo estoy seguro que Pablo les aclaró este asunto, de que no era un Dios, sino que les predicó del Dios que vivía en su vida. Pero ahora dijeron, aquí muchos enfermos en esta isla, y todos los traían a Pablo, y todos eran sanados. No perdió tiempo Pablo, dijo, aquí hay vidas que necesitan de Cristo, aquí hay gente que tiene enfermedades, aquí hay gente endemoniada, aquí Dios me va a usar, aquí la gloria de Dios se va a manifestar. No es Roma como estaba en la agenda, pero estaba en la agenda de Dios, que llegara a la isla de Malta, porque Dios quería derramar un avivamiento poderoso en Malta. Gloria al nombre del Señor. Sanidades, conversiones, el poder de Dios moviéndose en ese lugar. Era una isla pequeña, lo sigue siendo, búsquelo después, no, perdóname, hubiera traído un mapa y se lo hubiera puesto. Una isla pequeña ahí en el Mediterráneo, para muchos insignificante, pero para Dios ninguno era insignificante. Dios se acuerda de cada uno de ellos. En la agenda de Pablo estaba Roma, lo más grande, la ciudad más importante, la ciudad más poderosa, era el centro del imperio romano. Y ahí Pablo estaba enfocado por muchos años en llegar ahí. En su agenda nunca mencionó, voy a pasar por Malta, pero Dios le dijo, tienes que llegar a Malta. Te voy a llevar a ese lugar y Dios se va a glorificar. Y Pablo entró a ese lugar, encontró con Publio, lo bendijo y ahora él recibe también la bendición. Dice que los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea que cuando ya la cosa estuvo mejor, el tiempo ya estaba mejor, les consiguieron una barca, los montaron ellas y los cargaron de las cosas necesarias. No es solo para un hombre, son las cosas necesarias para 266 personas. Para que tengan una idea de que esto no fue una comprita lo que le estaban dando a Pablo. Cuando usted llenaba un barco, y después tú puedes estudiar la historia, cómo ellos preparaban estos barcos para que la gente durmiera, para que tuvieran la cocina, dónde estaba el baño, en eso. Estoy hablando de aquella época, no los barcos de ahora, como usted lo ve ahora, pero todos estos barcos estaban diseñados de una forma que todos lo tenían, para 266 personas.
y prohibieron para que todos ellos pudiesen tener lo necesario en su viaje hacia Roma. O sea, les dieron abundantemente. Esta gente fueron tan agradecidos, esta gente los atendieron de tal manera que los cargaron con las cosas que ellos necesitaban para llegar a este viaje a Roma. O sea, que cuando Dios te pone a ti en el camino para bendecirte, es para bendecirte de verdad. Amén, amén, amén. Es que te va a bendecir. Es que te va a traer provisión que tú necesitas. Va a ser el trato de el que vemos en la parábola del buen samaritano, donde el buen samaritano, que fue el que se paró y le dijo a aquel que lo estaban atendiendo, si él necesita más, avísame que yo lo pago. Avísame que yo lo ayudo. Ese nivel de abundancia que Dios llega a nuestra vida. Y Dios muchas veces nos trata de esa forma a través de gente. Porque hay gente que Dios quiere que le mande una comprita a través de un ángel que le toque el timbre de la puerta y le dice, mire, tenga aquí este cheque, tenga aquí. Eso no es así. Dios usa a la gente. Dios nos usa a nosotros. La bendición la tiene la gente a la que Dios va a usar. Por eso nosotros vamos a ser los que vamos a bendecir a otros. En el camino también otros nos van a bendecir a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ese era el espíritu que había en la iglesia primitiva. Ese era lo que ellos vivían. Era el estilo de vida que ellos tenían. Bendito el nombre de Jesús. En todo esto vemos que Pablo siempre se movió. Siempre fue guiado por lo que Dios quería hacer con su vida. A nosotros nos mueve algo, algo nos guía a nosotros. Hay gente que son movidas por el pasado, hay gente que son movidas por el futuro. Hay unos que son guiados por los problemas, hay otros que son guiados por las promesas. Hay quienes son guiados por la carne y quienes son guiados por el Espíritu. Hay quienes son guiados por Google. Pero te pregunto yo, ¿eres guiado por lo patético o por lo profético? ¿Por qué eres guiado tú? Pablo estaba guiado por lo profético. La barca se está hundiendo, pero Dios me dijo algo. El tiempo está malo, los vientos son contrarios, pero Dios me dijo algo. Me picó una víbora, era para estar muerto, pero ¿sabes una cosa? A mí Dios me dijo algo. A mí me mueve lo que Dios me dijo. A mí me mueve lo que Dios me dice en su palabra. A mí me mueve lo que la palabra me promete. Y por eso yo me muevo. Y de esa palabra no me salgo. Porque es verdadera. Porque sale de la boca de Dios. Pablo estaba seguro de que llegaría a Roma. Desde que el ángel se le presentó en aquella barca. Que estaba la cosa mala. Que no se sabía qué iba a hacer. Donde el ángel le dice a Pablo, esta barca no llega. Pero tú vas a llegar. La barca se barató completamente. La barca se hizo pedazos. Él sale de camino a Roma para enfrentar los vientos contrarios. La barca no llega. Viene la víbora, lo pica para que él perezca. Pero Pablo no pudo morir en ese momento porque no era el momento de Dios para Pablo. Porque él se estaba moviendo por lo profético. Él decía, puede picarme lo que sea. Puede enfrentar la oposición que sea. Yo voy a llegar a Roma porque Dios me dijo que iba a llegar a Roma. Amén, amén, amén. Y nosotros de camino a Roma tenemos que entender de que Dios siempre nos va a poner gente en el camino, pero también vamos a enfrentar la dificultad. De camino a Roma vamos a aprender mucho. De camino a Roma vamos a aprender a depender de Él y a creer en lo profético, creer en lo que dice la palabra. O me dejo guiar por lo patético o lo profético. O me dejo llevar por las circunstancias, me dejo llevar por las malas noticias, o me dejo llevar por lo que Dios me dijo. ¿Qué me va a mover a mí? ¿Qué me va a guiar a mí? ¿Qué me va a llevar a mí a Roma? ¿Qué te va a llevar a ti a Roma? ¿Qué te va a llevar a ti a Roma? No tengas miedo del destino al que Dios te va a enviar. No tengas miedo del sitio al que Dios te va a llevar. Porque mucha gente dice, tú sabes todo lo que yo he pasado para llegar por fin al lugar de la bendición y ahora vienen más problemas seguro después de la bendición.
Entonces ve que hay gente ansiosa dentro del camino del Señor preguntándose, ahora está como todo calmado. ¿Verdad? Usted no lo ha pasado ese momento, todo está tranquilo, como que todo está bien. Y de momento usted empieza a preocuparse por lo que va a venir y no ha llegado todavía. Ay, ¿cuál será la próxima prueba? Ay, ¿cuál va a ser mi próximo problema? ¿Será peor que lo que acabo de vivir? Mira que casi no sobrevivo esta. Y estamos preocupados por lo que aún no acontece. Amén. Tranquilo. Al lugar al que Dios te va a llevar, ya Dios llegó allí hace rato. Amén. Amén. Dios está hace rato en ese lugar. No tienes que preocuparte del mañana, preocúpate por el día de hoy. Y sé obediente a la palabra que Dios te ha dado. Sé obediente a lo que nos dice la palabra del Señor. Pablo pudo haber pensado, chacho, en Corinto me arrastraron, en Filipos me encarcelaron, allá me azotaron, allá me arrastraron, allá me escupieron, allá me insultaron. En todo sitio que yo voy es un problema. Y Pablo pudo haber pensado en ese momento que iba a Roma y decir, ahora voy para Roma, eso es peor todavía, voy para el centro de la persecución, al centro del imperio. Sin embargo, no ocurrió así. Verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. A Pablo le dieron trato preferencial. A él lo llevaron para la cárcel federal donde tenía cable TV. A Pablo le dieron trato preferencial. Había algo en Pablo. ¿Se acuerdan del principio que el centurión como que trataba bien a Pablo? Como que había algo en Pablo y decía, a este hay que cuidarlo. Porque así es Dios con nosotros. Y llegaron allí y un soldado que los custodia. Así cuando llega al final del capítulo 28, al final de Hechos, los últimos 2 versos de Hechos, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Lo que aparentemente podía ser el lugar donde peor le iban a salir las cosas a Pablo, y después de su huracán que enfrenta y esa víbora que lo pica, él llega a Roma y no enfrenta la oposición que enfrentó en otros lugares. Dice que recibía a la gente donde estaba. Él estaba bajo arresto domiciliario. Si usted está preguntándose qué es lo que pasa, él estaba en un lugar, estaba bajo arresto, pero tenía trato preferencial y la gente podía ir a visitarlo. Y dice que todo el que lo visitaba le enseñaba del Señor abiertamente y sin impedimento. Qué grande es Dios. Qué bueno es Dios. Qué grande es Dios. Quisiéramos que todos los capítulos de nuestra novela, ¿verdad?, fueran sin impedimento, sin ningún problema. Gloria al nombre del Señor. Quisiéramos que todos fueran así. No es así siempre, pero sí la gracia de Dios está contigo permanentemente. Amén, amén. Y van a haber momentos en los que vas a tener esa paz y esa tranquilidad. Va a haber ese momento en que todo lo vas a poder hacer sin impedimento. Pero haya o no hay impedimento, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Por más fuerte que azote la barca, por más que nos piquen las víboras, por más que nos muerdan, por más que nos traten de detener, tenemos que pararnos firmes en la brecha.